A ver, estimados, vamos a ver ahora el tema del levantamiento de requerimientos a partir de procesos de negocio. Miren, como vieron en la presentación anterior, donde es un resumen de todas las posibles, las técnicas más usadas, digamos, de levantamiento de requerimientos, y otras que pudieran haber visto en análisis de sistemas, lo que quiero hacer en esta oportunidad es presentarles esta técnica que a mí me ha dado un muy buen resultado. De hecho, es la que uso, la que usaba cuando estaba en un problema de levantar requerimientos y, digamos, a partir de esto quizás ustedes puedan desarrollar su propia técnica que les convenga más. Bien, la palabra licitación es una palabra sajona, una palabra ingresa, que básicamente es como sonsacar, como eh, profundizar en algo, ¿no? Tratando de extraer los requerimientos, más que un levantamiento, en el sentido de que solo vamos a llegar a copiar lo que nos diga el cliente. La licitación es un poquito más de eso, ¿no? Obviamente, en la medida que ustedes avancen, se van a aprender trucos, van a ir conociendo los diferentes tipos de industrias y probablemente van a ser más efectivos para sacar estos procedimientos. Yo les voy a proponer aquí una metodología que, como les digo, me ha funcionado re bien, ¿no? Se trata de esto. Este es un sistema que se desarrolló hace unos 5 años más o menos para el subsidio al gas. En aquella época los celulares no estaban tan desarrollados, no había tanto smartphone, los planes para acceder bien al internet y todo esto estaban bastante burdos y bastante caros, ¿no? Por eso este método definitivamente es mejorable a la luz de las nuevas tecnologías. Eso se lee en el sentido de la manecillas de reloj y la idea es que el beneficiario llega a un punto de venta, a un lugar a donde le van a vender el gas. Eh, Hay un paso cero en este proceso, que es el paso de inscribirse como un posible beneficiario del subsidio, pero eso lo vamos a ver luego. Después, en el segundo paso, el beneficiario muestra el DUI al vendedor. El vendedor habla por teléfono, se suponía que todo esto cuando eran smartphones. Había una especie de call center donde había un agente del Ministerio de Economía viendo si esta gente estaba o no eh, beneficiaria del servicio, ¿no? Eh, paso 4, una vez se confirmaba, el vendedor entregaba el gas y este solo pagaba 9.10 del precio del gas y el resto le quedaba registrado en algún lado. Y al final de cada mes, el paso 5, el dueño del punto de venta iba con su DUI al Ministerio de Economía a retirar el dinero que le habían retenido, ¿no? Esto era básicamente. Eh, la, Vamos a ver cómo sería esto ya eh, en la práctica. Antes de que ustedes vayan a levantar requerimientos, esto parece obvio, pero ustedes tienen que tener un contrato, ¿sí? Algo que los ampara a que están trabajando. Se sorprendería la cantidad de gente que por no cumplir con esta precaución mínima, ¿no? Han trabajado de gorra, porque hasta que no esté todo firmado, ustedes no pueden empezar a trabajar. Después de eso, entregan un plan de trabajo. Luego, alguien debe decirles quiénes son los propietarios de la aplicación, es decir, quiénes son los informantes calificados que les pueden pedir cosas y dar información válida. Luego uno planifica unas reuniones de trabajo con los propietarios y los analistas o los informantes calificados. Y por último, uno se va y levanta requerimientos.
sea, eso es, eh, ¿cómo se llama lo que tendría que ver antes, ¿no? Eh, en este método que vamos a ocupar, vamos a analizar cada proceso de negocio de principio a fin, que esto es lo que significa end-to-end, de etapa a etapa. Y en el camino van ustedes a identificar oportunidades para procesar datos electrónicamente, que es lo que vendemos. Nosotros prácticamente, nuestra profesión se trata de eso, de hacer proceso de datos con una computadora a través de programas, bases de datos y todo lo demás que ustedes saben, pero nuestro producto, lo que vendemos es procesamiento de datos. Bueno, vamos a ir en el camino recorriendo un proceso y ahí vamos a identificar oportunidades de proceso de datos. Adicionalmente, vamos a recopilar documentos que se usan, formularios, reportes actuales, todo lo demás. Y una buena práctica es recuperar dos copias de cada documento que se encuentra. Un documento sería el formato vacío sin llenar y el otro sería una copia de un formato que esté lleno para ver realmente cómo se. Y adicionalmente, pues levantamos requerimientos para una aplicación. ¿Cómo vamos a analizar el proceso? Bueno, tenemos este proceso, ya sabemos, la gente llega, etcétera, etcétera. Yo les recomendaría que le detuvieran el video en este punto, leyeran lo que está pasando, se lo imaginaran en la práctica, incluso criticaran en el sentido de cómo podía mejorar esto con un smartphone, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van paso por paso analizando el proceso. Veamos los primeros tres pasos del proceso. El usuario llega al punto de venta, esto no, el usuario se asegura de que es un punto de venta afiliado, ¿verdad? Porque tiene o tiene un directorio de puntos de venta, pregunta, tiene un distintivo del punto de venta que es afiliado, ¿no? Y el tercer paso es el usuario muestra el DUI. Después, el siguiente paso, el vendedor valida el DUI del usuario usando un celular y si el usuario tiene derecho, registra los datos de venta. ¿Qué significa esto? ¿A quién se lo vendió? El número de DUI, eh, cuándo se lo vendió, a qué hora se lo vendió. Como hay varios tipos de subsidios, dependiendo del tamaño del tambo de gas, de cuánto es el tambo de gas, etcétera. ¿No? Esos son los datos de venta. En el paso 4, el vendedor recibe el importe, los 9.10 por la venta, ¿no? Y el usuario retira el cilindro de gas. Por último, el dueño de la tienda, el vendedor, va al MINEC o a un centro autorizado para que le paguen y el vendedor recibe el monto acumulado de los subsidios. Recuerden que en esto la gasera, la gente que vende el gas, siempre recibe lo mismo. Solo que la mitad lo paga el gobierno, la otra mitad la paga la persona y al final el gobierno le devuelve al vendedor, a la persona que ha vendido el cilindro de gas, todos los subsidios acumulados, ¿no? Entonces, el vendedor pobre, aquí se acaba el proceso. ¿Okay? Hay un paso cero, que debe ser ¿cómo se llama esto? El registro de la gente que tiene derecho al subsidio y que también la gente que puede vender gas subsidiario, ¿no? Vamos a imaginarnos que hay una oficina en el Ministerio ¿cómo se llama?, de Economía, es la Oficina Nacional de Registro Gaseoso, que es la ONAREGA, y la ONAREGA es donde nos describe. Entonces, la ONAREGA puede
inscribir vendedores o usuarios del sistema, y la ONAREGA emite una credencial tanto para el subsidiario como para el vendedor, ¿no? Que esto puede ser. Ok, entonces la persona cuando llega, el DUI, la credencial, y los vendedores autorizados probablemente les van a dar una calcomanía para que pongan en la puerta o la vitrina, ¿no? Esto sería el paso cero del proceso que vimos anteriormente. Entonces, resumiendo, el vendedor y el usuario llega a la oficina, se registra. Aquí es el paso para sacar el gas. El usuario llega al punto de venta, etcétera, se identifica, el vendedor chequea, luego el usuario, el vendedor pone los datos de venta, el vendedor recibe el importe de 9 y 10 de parte de la persona que la que le venden, el usuario retira el gas y al final de mes la persona va y cobra el subsidio en la oficina del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, después de tener levantado el proceso, que es lo que tenemos en la lámina anterior, ¿qué pasos se dan? Nosotros identificamos las oportunidades de procesamiento de datos, que es que nosotros vendemos. Es decir, en dónde le podemos ayudar a los diferentes actores, a los diferentes agentes del sistema a través de un programa de computadora que procesa datos, ustedes saben, ¿no? De una manera rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente lo que intentamos hacer es hacer como dos torres. Una torre de procesos que son manuales y una torre de procesos mecánicos y cómo interactúan. Por ejemplo, en este proceso que acabamos de ver, eh, el vendedor o el usuario llegan, ahí no hay procesamiento de datos, y sí podemos hacer procesamiento de datos en el registro de los datos de vendedor y usuario, y sí podemos en la emisión de la credencial, así como el CERTRAS, seguido, que ahí le dan la tarjeta, ¿no? En la siguiente línea, eh, nosotros tenemos oportunidad de usar procesamiento de datos en la muestra del DUI y en la validación del DUI. No podemos hacer nada, sería la tercera fila en cuanto a ver los datos de la venta, eh, en recibir el dinero y en llevarnos el gas. Y la última oportunidad de procesamiento de datos que podemos implementar sería a través de pagar a podemos automatizar el proceso de pago, ¿no? Okay. La idea sería, como les dije, hacer dos columnas. Una columna que es la que no es procesamiento electrónico de datos y otra columna en lo que sí es procesamiento electrónico de datos y cómo interactúan. De cuando llega la persona a la oficina, lo van a registrar, lo registran a través de la máquina y emite la credencial o la calcomanía, lo que sea, a través de la máquina también. Los siguientes pasos son por el estilo. Tenemos varios pasos manuales, estos de acá. Tenemos un par de pasos, ¿cómo se llama? Mecánicos, y luego volvemos a los pasos manuales. O sea, a la torre de no EDP contra la torre de sí EDP. Aquí tenemos la siguiente línea. El vendedor se presenta, esto es no EDP, al vendedor se le paga. Esto sí es a través de una aplicación de computador y termina. De aquí que ustedes ya descubrieron en dónde pueden aplicar procesamiento de datos, entonces pueden ustedes empezar a definir ya requerimientos funcionales como aprendieron en análisis de sistema. ¿Qué sería los funcionales en este caso? Bueno, registrar datos del DUI,
registra datos demográficos y económicos del usuario, por ejemplo, cuántos son sus ingresos, a dónde vive, tiene familia, no tiene familia, ese tipo de cosas que pueden ser importantes. Emite un reporte de verificación donde están todos los datos para que la gente chequee si metió sus datos correctamente, la máquina los aceptó correctamente. En un momento dado, las inscripciones pueden ser sujetas a reportes estadísticos y puede generar un número de registro automático para el usuario vendedor. ¿Ok? Así como en el DUI. El número de DUI se lo dan automáticamente. Y tiene un log de operaciones. Estos son requerimientos funcionales de la aplicación. ¿Ok? Que ustedes tendrían que desarrollar a través de todas las, los mecanismos que ya tienen, la base de datos, todo eso. Hay requerimientos no funcionales. ¿Se acuerdan ustedes? Son aquellos requerimientos de las aplicaciones que son generales a toda la aplicación, que no solo a una parte específica. Por ejemplo, que sea integrado, que vaya a la web, que se ha desarrollado un DBMS tal y en un lenguaje tal, eh, que sea seguro de acuerdo a la norma tal, ¿verdad? De seguridad. Y pueden ustedes también tener reglas de negocio, ¿no? Como vimos en la clase de Nesis, por ejemplo, que está normado por una ley que se llama de esa manera, que el DUI debe estar vigente, que debe ser compatible con la norma ISO no sé qué, toda una serie de requerimientos que están en el negocio. Esta última, por ejemplo, la norma ISO 9, lo que ustedes quieran, probablemente sea una norma que está en todo el Ministerio de Economía y que su aplicación debe obedecer a esa norma, ¿no? Es decir, por eso están en reglas de negocio y no en requerimientos no funcionales. Por eso lo vieron en algún lado, si no tienen. Sí, digamos que la idea es ir de lo más general, que es el método, a lo más particular. Esto ya se puede desarrollar. Esto ya se puede poner en un lenguaje de programación y empezar a desarrollarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en cada paso también se pueden irse a un mayor nivel de detalle. Por ejemplo, la credencial, el sistema emite la credencial. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? Contiene información registrada de usuario vendedor, información institucional. Es un requerimiento. Que la credencial sea en cartulina, la del usuario. Que la del vendedor se emite un plástico, o al revés, ¿verdad? O las dos son en plástico. Estos son requerimientos bien específicos, no hay requerimientos no funcionales, aparte de los que ya dijeron antes, y no hay reglas de negocio, ¿no? Otro ejemplo podría ser el vendedor valida el DUI usuario vía celular. Requerimientos funcionales, que la llave sea el número de DUI. Que despliegue los datos del DUI si está registrado o que emite un mensaje si no está registrado. Los requerimientos no funcionales, por ejemplo, en este caso, podría ser que los desarrollos sean en Android o en Android y OS de Apple, ¿no? Que tienen que tener un log de operación. Aquí pueden tener una lista completa. Y esto más adelante vamos a ver la manera correcta de definir todo esto, pero digamos, para un primer ejemplo de cómo se va desarrollando a partir del proceso una aplicación, creo que basta. Eh, por ejemplo, si el usuario tiene derecho, ¿cuáles serían los datos de la venta que tiene que registrar? Los datos de una compra típica que sean editables, que ponga un default, ¿verdad? Por ejemplo, el monto de la venta, eso es parejo, eso puede ir un campo que lo puede poner por default, pero que sea editable si es una venta más grande. Pueden poner otro requerimiento que cada transacción emita un SMS al teléfono del usuario, ¿verdad? Con el número de transacción o a ambos, usuario y vendedor. Que si hubo alguna falla
que permita enviar de nuevo la transacción si que ésta se duplique, etcétera. Son requerimientos bien específicos que vienen del análisis del proceso que hicimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la parte del aplicativo en donde el vendedor recibe el monto acumulado de subsidios. Tira un reporte de verificación para que lo firme el vendedor de conformidad o una firma electrónica, si están tan evolucionados, pero emite el cheque en el aplicativo, genera un recibo de pago para que lo firme el vendedor, genera los registros contables y financieros y emite reportes estadísticos y financieros. Esto podría ser cosas que haría parte del sistema en donde va a cobrar el vendedor, ¿no? No funcionarios que sea la web, que es la plataforma de desarrollo y una regla de negocio podría ser que el vendedor puede presentarse al centro de pago que le dé la gana, al que más le convenga. Puede ser que sean varios o no, ¿verdad? Solo puede presentarse al Ministerio de Economía, a la oficina tal, lo que les hayan definido, ¿no? Faltan muchísimos requerimientos, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, ciertos estándares de facto de la industria. Validación de fechas, por ejemplo. El hecho que le pongan el calendarito para que la gente escoja la fecha, no se equivoque. El hecho de que haya buscadores en los diferentes campos. Esos pueden ser también una serie de requerimientos que no se especifican, pero hay un estándar en la industria. Y ese estándar también debe ser obligatorio en un momento dado. Podría ser un requerimiento del caso. Esto sería un ejemplo en donde a partir de un proceso ustedes van paso por paso tratando de descubrir primero las oportunidades para procesamiento de datos, después de cada oportunidad para procesamiento de datos, llegar a una descripción de los requerimientos de la aplicación. Esto termina acá.